6 años después de su divorcio, Enrique Peña Nieto, el expresidente de México que cautivó al país con su romance en la vida real con Angélica Rivera, finalmente rompió su silencio. En una conversación poco común, confesó una verdad insólita sobre la mujer que una vez lo acompañó en las más altas esferas del poder. La gente creía que la historia había terminado para siempre. Un expresidente, una estrella de televisión, un matrimonio glamoroso y roto bajo los reflectores. Pero no. Después de 6 años, Enrique Peña Nieto habló de cosas que nadie esperaba sobre el amor, sobre los errores y sobre la única mujer que lo hizo perder la cabeza. Bienvenidos a nuestro canal, donde no solo escucharán la historia de amor que conmocionó a México, sino que también entenderán por qué Enrique Peña Nieto dijo: si pudiera volver a empezar, la seguiría amando aunque supiera el final. Han pasado 6 años desde que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera pusieron fin a uno de los matrimonios más comentados en la historia reciente de México. Durante ese tiempo, el exmandatario guardó silencio. Ni declaraciones, ni aclaraciones, ni entrevistas. Hasta ahora, en una conversación íntima, lejos de cámaras y discursos políticos, Peña Nieto finalmente rompió el silencio. Sus palabras fueron directas pero cargadas de una nostalgia inesperada. No todo fue lo que la gente creyó. Y sí, aún hay cosas que me duelen. México entero quedó paralizado. El expresidente que había gobernado el país entre 2012 y 2018 hablaba no como político, sino como hombre. Un hombre que, después de haber estado en la cima del poder, reconocía públicamente que el amor, ese sentimiento impredecible y humano, fue lo único que realmente lo desbordó. Durante años, su relación con Angélica Rivera fue vista como un cuento de hadas moderno, la actriz más querida del país y el político más poderoso. Ella, la gaviota de las telenovelas, símbolo de belleza y éxito. Él, el joven mandatario que prometía una nueva era para México. Pero detrás de la perfección televisiva se escondía una historia mucho más compleja, marcada por el desgaste, la presión mediática y las heridas invisibles que deja el poder. Amarla fue fácil. Mantenernos juntos fue imposible, confesó Peña Nieto. Su voz pausada dejaba entrever una mezcla de arrepentimiento y ternura. Vivíamos bajo una lupa. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se analizaba. Y llegó un punto en que dejamos de hablarnos entre nosotros para hablarle al país. Aquella frase resonó como un eco entre quienes lo escuchaban. Porque por primera vez, el hombre que había sido acusado de frialdad y cálculo mostraba una emoción genuina. No intentaba justificarse ni reconstruir su imagen. Solo parecía querer cerrar un ciclo. En la entrevista, Peña Nieto recordó cómo conoció a Angélica. Fue en 2008, durante la campaña que lo llevó a la presidencia. Ella fue elegida para protagonizar una serie de anuncios del Partido Revolucionario Institucional PRI, y según él, desde el primer momento hubo una conexión distinta. Tenía una energía increíble, una forma de mirar que te desarmaba. No fue algo planeado. Simplemente pasó, relató. El romance creció rápido, alimentado por la fascinación y el escrutinio público. Su boda, celebrada en 2010 en la Catedral de Toluca, fue transmitida por televisión y analizada por todos los medios. Era el matrimonio del siglo, el poder político y el glamour unidos bajo los reflectores. Pero con el tiempo esa unión se transformó en una jaula. Éramos 2 personas que se amaban pero que dejaron de pertenecerse. Así lo resumió el expresidente mirando al suelo con un tono que parecía más una confesión que una declaración. Hubo errores de ambos. Yo fallé. Ella también. Pero lo que más nos dañó fue la presión de estar siempre representando algo que no éramos. Durante su sexenio, los rumores sobre su matrimonio se multiplicaron distancia. Discusiones, apariciones públicas forzadas. Angélica, antes tan natural frente a las cámaras, comenzó a mostrarse cada vez más tensa. Cuando eres primera dama, pierdes tu nombre, explicó él. Dejas de ser tú para convertirte en lo que todos esperan que seas. Después del divorcio, Angélica se retiró por completo de la vida pública, mientras Peña Nieto se mantuvo al margen evitando polémicas.
Sin embargo, la herida entre ambos seguía abierta. En esta entrevista admitió que durante mucho tiempo sintió enojo e incluso culpa. Pero con los años esas emociones se transformaron. Hoy solo puedo decir que la respeto y que siempre será parte importante de mi historia. Lo que vivimos fue real, aunque muchos no lo crean. La frase fue real encendió las redes sociales. Miles de comentarios inundaron las plataformas, algunos recordando los momentos felices de la pareja, otros criticando la confesión como tardía. Pero más allá de la polémica, algo era evidente: Peña Nieto hablaba con una vulnerabilidad que nunca antes se le había visto. Al final de la conversación le preguntaron si aún mantenía contacto con Angélica. Su respuesta fue breve pero reveladora. No necesitamos hablar para entendernos. Hay silencios que dicen más que cualquier palabra. Y en ese instante, el hombre que alguna vez representó el poder absoluto se mostró simplemente humano. Alguien que pese a los años y las distancias, aún recuerda con ternura a la mujer que marcó su vida. Amar a un presidente no es un acto romántico, es una prueba de resistencia. Y Angélica Rivera lo supo desde el primer día en que cruzó la Puerta de los Pinos, la residencia oficial de los presidentes de México. Lo que comenzó como una historia de amor de telenovela, pronto se transformó en un guión lleno de presiones, protocolos, apariencias y silencios obligados. Para el público ellos eran la pareja perfecta. Ella la actriz más querida de México, símbolo de elegancia y glamour. Él el político joven que representaba el cambio y la modernidad. Pero detrás de las cámaras, la realidad era otra. Un matrimonio rodeado por el poder pero asfixiado por la exposición. Durante los primeros meses en Los Pinos, Angélica intentó adaptarse. Dejó atrás su carrera artística, los foros, las cámaras de Televisa y las luces de los escenarios. Tuve que dejar de ser actriz para convertirme en esposa del presidente, confesó años después. Y nadie me explicó cómo hacerlo. Las reglas eran estrictas. Cada aparición pública, cada gesto, cada palabra debía ser cuidadosamente revisada. Angélica ya no podía reír a carcajadas ni expresarse con libertad. Todo lo que hacía era interpretado políticamente. Su sonrisa ya no era suya, contaría más tarde una persona cercana. Era parte del guión de Estado. Mientras tanto, Enrique Peña Nieto lidiaba con la presión de gobernar un país dividido y una opinión pública implacable. Intentábamos mantener la relación viva en medio del caos, dijo él. Pero el trabajo, las críticas y la política nos fueron alejando poco a poco. El momento más difícil llegó con el escándalo de la Casa Blanca, cuando se descubrió la lujosa mansión a nombre de una empresa contratista del gobierno registrada a nombre de Angélica. Lo que para ella había sido un proyecto personal terminó convirtiéndose en una tormenta mediática que destruyó su imagen y afectó su matrimonio. Las cámaras la seguían a todas partes. La prensa la atacaba sin descanso. Ella, desesperada, decidió grabar un video en el que, entre lágrimas, explicaba que había comprado la casa con su propio dinero, fruto de su trabajo como actriz. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. A partir de ese momento, Angélica Rivera dejó de ser la gaviota para convertirse en un símbolo de escándalo y desconfianza. Fue injusto, admitió Enrique Peña Nieto años más tarde. Yo debí protegerla más. Ella pagó el precio de errores que no fueron suyos. Dentro de Los Pinos, la distancia emocional entre ambos creció. Había cenas silenciosas, miradas perdidas, palabras no dichas. Angélica, que siempre había sido la mujer fuerte y decidida, comenzó a apagarse poco a poco. Y Peña Nieto, atrapado entre su rol de presidente y su rol de esposo, no supo cómo acercarse. Intentábamos sonreír frente a las cámaras, recordó un miembro del equipo presidencial, pero era evidente que algo se había roto. Aún así, hubo momentos de ternura, pequeños intentos por mantener viva la chispa. En eventos oficiales, él le tomaba la mano discretamente o le susurraba algo que la hacía sonreír, aunque fuera por segundos. Pero esa conexión se volvía cada vez más frágil. El poder, con su brillo y su carga, se convirtió en el tercer miembro del matrimonio. Nada quedaba fuera de su alcance. Vivíamos vigilados, confesó Enrique.
Y cuando vives bajo vigilancia constante, terminas actuando incluso cuando estás solo. Cuando el sexenio llegó a su fin, ambos ya estaban emocionalmente agotados. Ella dio más de lo que la gente imagina, reconoció Peña Nieto, y yo quizá no supe agradecerlo. Al dejar Los Pinos, Angélica Rivera salió con una sonrisa educada, pero sus ojos decían otra cosa. Había dejado atrás mucho más que una casa presidencial. Había dejado su identidad, su carrera y parte de su alma. Mientras Enrique Peña Nieto cerraba una etapa política, ella cerraba una etapa emocional. Dos caminos que alguna vez fueron uno ahora se separaban para siempre. Y aunque el país los observaba con juicio en el fondo, eran solo dos personas intentando sobrevivir al peso de haber vivido su amor bajo los reflectores del poder. Antes de ser la esposa de un presidente, Angélica Rivera era una de las actrices más queridas y admiradas de México. Su rostro iluminaba las pantallas, su sonrisa llenaba los hogares, y su papel en Destilando Amor la convirtió en un ícono nacional. Para millones era la gaviota, la mujer fuerte que se enfrentaba al destino con coraje y corazón. Nadie imaginaba que años después, esa misma mujer viviría su propio drama fuera de las cámaras. Cuando conoció a Enrique Peña Nieto, Angélica estaba en la cúspide de su carrera. Era bella, independiente y reconocida. El gobernador del Estado de México representaba el futuro político del país. La química entre ellos fue inmediata. Al principio todo parecía un cuento de hadas, un hombre poderoso y una estrella del entretenimiento unidos por un amor que rompía barreras. Pero la realidad se encargó de mostrarles lo que implicaba enamorarse bajo el ojo del poder. Cuando acepté estar con él, confesó, años después sabía que mi vida cambiaría. Pero no imaginé cuánto tendría que perder para seguir a mi corazón. El día que se mudó a Los Pinos, Angélica dejó atrás mucho más que su carrera. Dejó a la mujer libre, espontánea, soñadora que había sido. Se convirtió en la primera dama, un papel que nadie le enseñó a interpretar. Cada paso que daba, cada vestido que usaba, cada gesto suyo, era analizado y juzgado. Pasé de ser actriz de ficción a actriz de la vida real, dijo en una entrevista privada. Solo que en esta historia no podía elegir el guión. Durante un tiempo intentó adaptarse. Participó en programas sociales, apoyó causas, acompañó a su esposo a giras internacionales. En público siempre sonreía. En privado su mundo se desmoronaba. Le costaba sentirse ella misma, comentó una amiga cercana. A veces decía que no sabía si la gente la veía como persona o como personaje. El escándalo de la Casa Blanca fue el punto de quiebre. De repente, la mujer que había conquistado al pueblo con su encanto se convirtió en blanco de críticas feroces. Las redes sociales la llamaban oportunista, los medios cuestionaban su integridad, y su voz antes tan firme se fue apagando. No supe cómo defenderme, dijo después. Porque cuando el país te señala, no hay palabras que alcancen. Aquel episodio no solo dañó su reputación, también marcó el principio del fin de su matrimonio. Angélica se sintió expuesta, traicionada y sola. En su círculo íntimo contaba que el dolor de ser juzgada por millones era peor que cualquier ruptura. Nadie imaginaba la soledad que viví dentro de Los Pinos, confesó. Era una jaula dorada. Los años siguientes fueron duros. Angélica intentó mantenerse fuerte por sus hijas, pero la tristeza era evidente. En los actos oficiales aparecía impecable, elegante, sonriente. Pero su mirada ya no brillaba. La gaviota que alguna vez había volado alto ahora parecía tener las alas rotas. Cuando el mandato de Enrique Peña Nieto terminó, Angélica Rivera tomó una decisión firme: retirarse completamente de la vida pública. No quiso entrevistas, no buscó volver a la televisión, no respondió a los rumores. Se refugió en su familia, en sus hijas, en el silencio. Necesitaba reencontrarme, escribió en un mensaje breve. Ser mujer antes que personaje. Con el paso del tiempo, poco a poco fue recuperando su identidad. Hoy vive con discreción, lejos del ruido mediático, concentrada en reconstruir lo que el poder le arrebató: su paz. Sus apariciones son escasas, pero cuando lo hace, su semblante refleja una mezcla de fortaleza y serenidad. Amar a un presidente, dijo una vez, fue una experiencia que me cambió para siempre.
Me enseñó lo que soy capaz de soportar y lo que jamás volvería a permitir. Esa frase pronunciada sin rencor resume la historia de una mujer que pagó un precio altísimo por amar. Porque detrás del glamour y las portadas de revista Angélica Rivera, fue ante todo una mujer que vivió el costo emocional de un amor imposible. Hoy muchos la siguen recordando como la gaviota, el personaje que la hizo volar. Pero quizá lo más simbólico es que tras caer y renacer, Angélica volvió a ser eso mismo, una mujer que a pesar de todo aprendió a volar sola. Durante años, Enrique Peña Nieto evitó hablar de su vida personal. Cada vez que un periodista intentaba tocar el tema de su matrimonio con Angélica Rivera, él desviaba la conversación con una sonrisa diplomática o una respuesta genérica. Pero ahora, lejos del poder, sin micrófonos oficiales ni asesores de imagen, decidió confesar lo que nadie imaginaba. En una entrevista concedida en Madrid, Peña Nieto fue directo. Sin rodeos, sin formalidades. Lo que viví con Angélica no fue solo amor. Fue una obsesión. El periodista se sorprendió. Nadie esperaba semejante sinceridad. Pero Enrique continuó. Era una mujer que me desarmaba. No podía dejar de pensar en ella. No era racional, no tenía explicación. Era como una fuerza que me arrastraba. Por primera vez el expresidente admitía que su relación con Angélica no fue solo un vínculo sentimental, sino una especie de adicción emocional. Cuando estábamos bien, el mundo parecía detenerse. Pero cuando discutíamos, todo se derrumbaba. Era intenso, impredecible, casi destructivo. Su tono no era de arrepentimiento, sino de reconocimiento. Peña Nieto hablaba como quien ha tenido tiempo de analizar su pasado y por fin puede enfrentarlo sin miedo. Creo que nos amamos demasiado, confesó. Y a veces amar demasiado puede ser tan peligroso como no amar nada. El exmandatario explicó que en medio del poder y la presión política, Angélica se convirtió en su refugio. Ella era el único espacio donde podía sentirse libre, lejos de asesores, cámaras y responsabilidades. Pero esa dependencia emocional terminó por consumirlos a ambos. Ella era mi descanso, pero también mi tormenta, dijo con una sonrisa triste. Había días en los que la amaba con locura, y otros en los que no sabía quién era yo sin ella. Estas palabras, difundidas por medios internacionales, causaron un terremoto en México. Algunos lo consideraron una muestra de humanidad, otros un intento tardío de redención. Pero lo cierto es que nunca antes Enrique Peña Nieto había hablado con tanta claridad sobre su relación. Durante mucho tiempo me sentí culpable, continuó. Creí que había fallado como esposo, como hombre y como figura pública. Pero hoy entiendo que el amor no se controla. Simplemente sucede. Y cuando sucede en medio del poder, lo transforma todo, incluso a ti mismo. El periodista le preguntó si volvería a casarse. Peña Nieto negó con la cabeza. No respondió. Ya viví el amor en su forma más intensa. No necesito repetirlo. Hoy busco paz, no pasión. Hubo un silencio breve. Luego agregó algo que dejó al entrevistador sin palabras. A veces creo que ella sigue dentro de mí, aunque no la vea. Porque cuando uno ama de verdad, esa persona nunca se va del todo. Sus palabras mostraban a un hombre profundamente marcado por esa relación. El poder, los viajes, las cumbres internacionales, las portadas. Nada de eso había dejado una huella tan profunda en él como Angélica Rivera. Ella fue la única persona ante la que no pude fingir, dijo, ni siquiera cuando debía hacerlo. Recordó anécdotas privadas, cómo ella lo regañaba por sus discursos muy formales, cómo se reían de los titulares sensacionalistas, cómo ella solía llamarlo, mi político con corazón de artista. Con ella podía ser Enrique, no el presidente, admitió. Y creo que eso es lo que más extraño. Al final de la entrevista, el periodista le preguntó si aún la amaba. Peña Nieto sonrió con los ojos vidriosos. El amor no desaparece, respondió. Solo cambia de forma. Hoy no la amo como antes, pero sí le deseo todo el bien del mundo. Porque aunque nos lastimamos, también nos salvamos muchas veces. Aquella declaración sincera y emotiva recorrió las redacciones de todo el continente.
Por primera vez México no veía a un político sino a un hombre que reconocía su vulnerabilidad. Y quizá esa fue la verdad más loca de todas, que el poder puede darte todo menos el control sobre el corazón. Hoy lejos de los pinos de las cámaras y de los reflectores, Enrique Peña Nieto lleva una vida muy distinta a la que tuvo durante su presidencia. Vive en silencio entre viajes discretos y días tranquilos en Madrid, donde pocos lo reconocen. Ya no hay escoltas siguiéndolo ni periodistas esperándolo a la salida. Lo que sí hay en cambio es una nostalgia constante, una especie de sombra luminosa, que lo acompaña a donde va el recuerdo de Angélica Rivera. Cuando todo terminó me di cuenta de que había estado viviendo dentro de un ruido constante, confesó en una conversación privada. El poder te hace creer que todo lo puedes, pero el amor te enseña lo contrario. Peña Nieto, a sus 60 años, se muestra más humano, más reflexivo. Ha perdido esa rigidez política que lo caracterizaba y habla con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. En sus palabras se percibe una mezcla de alivio y melancolía. Después de dejar el cargo me enfrenté al silencio, y en ese silencio ella ya estaba en todas partes. A veces la recuerda en los detalles más simples, una canción que sonaba en los actos oficiales, el perfume que ella usaba, la manera en que lo miraba antes de entrar a una ceremonia. Cuando todo eso pasó, entendí que los momentos más verdaderos no fueron los que salieron en televisión, sino los que compartimos lejos de todos, dijo con voz suave. Sus allegados aseguran que Angélica Rivera sigue siendo un tema delicado para él. No habla de ella con tristeza, sino con respeto. Fue mi compañera en los años más difíciles, suele decir. Y aunque ya no caminamos juntos, le agradezco haber estado a mi lado cuando más la necesité. En público evita mencionar su nombre, pero en privado confiesa que aún le cuesta escuchar su voz en alguna repetición de telenovela. No puedo cambiar de canal sin que algo se mueva dentro de mí, admitió. Fue una parte de mi vida que no se puede borrar. Desde que se divorciaron, sus caminos se separaron por completo. Angélica se refugió en su familia mientras él comenzó una nueva relación en Europa. Pero incluso así el vínculo emocional nunca se rompió del todo. No todos los amores están destinados a durar, reflexiona. Algunos existen solo para enseñarte quién eres. Peña Nieto ha aprendido a vivir con los recuerdos sin dejarse atrapar por ellos. Ha descubierto que la vida después del poder es en muchos sentidos más real que la que tuvo en los años de gloria. Ya no hay discursos, ni cámaras, ni protocolo. Solo hay tiempo y memoria. En una de las frases más sinceras de su entrevista dijo: si tuviera que definir mi historia con Angélica, diría que fue un amor que me humanizó. Me recordó que incluso en la cima seguimos siendo frágiles. Cada palabra suya suena como una despedida, pero también como un homenaje. Porque más allá de los errores y del ruido mediático, su historia fue genuina. No fue un montaje político ni una estrategia de imagen. Fue el intento real de dos personas por amarse en medio del torbellino del poder. Ahora, cuando se le pregunta si cambiaría algo de su pasado, Enrique responde sin dudar. Cambiaría muchas decisiones políticas, pero no cambiaría haberla amado. Su respuesta resume todo. Después de todo lo vivido, de los escándalos de la distancia y del tiempo, el amor sigue siendo su único punto de verdad. El poder se acaba, la fama se olvida. Pero hay personas que permanecen en tu alma para siempre. Ella es una de ellas. Y con esa frase, el hombre que una vez gobernó un país entero, se muestra como lo que siempre fue detrás del traje y del protocolo. Un ser humano vulnerable y consciente de que al final el único legado que realmente importa no es el político, sino el emocional. La historia de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera no es solo la de un expresidente y una actriz famosa. Es la historia de dos seres humanos que se amaron bajo la luz más intensa y más cruel, la del poder. Un amor que comenzó como un sueño y terminó como una lección. Durante años México los vio como un símbolo, una pareja que representaba el glamour y la esperanza. Pero detrás de los trajes, las cámaras y los discursos, había dos corazones intentando sostenerse en medio de un torbellino.
Y al final, cuando el poder se desvaneció, lo único que quedó fue la verdad que el amor no se gobierna, se siente. Peña Nieto lo entendió tarde, tal vez demasiado tarde. Angélica pagó el precio más alto, el de perder su voz, su imagen, su libertad. Pero incluso así ambos salieron de esa historia con algo que pocos logran conservar: la memoria de un amor que a pesar de todo fue real. Porque hay amores que no duran, pero dejan huellas eternas. Hay personas que no vuelven, pero viven en los recuerdos. Y hay verdades como la que Enrique Peña Nieto confesó 6 años después, que solo pueden decirse cuando el ruido del poder se apaga. Su historia nos recuerda que nadie es invencible, que detrás de cada rostro público hay vulnerabilidad, miedo, deseo y arrepentimiento, que hasta quienes parecen tenerlo todo pueden perder lo más importante: a quien aman. Si esta historia te hizo pensar si alguna vez amaste y perdiste, si sabes lo que es recordar con cariño a alguien que ya no está, entonces sabes lo que sintieron ellos. Porque el amor, como la política, también tiene sus victorias y sus derrotas. Pero a diferencia del poder, el amor nunca se olvida. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida, el poder y los sentimientos ocultos de quienes parecen intocables. Si te conmovió esta historia, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y acompáñanos a descubrir el lado más humano de las figuras que marcaron nuestra historia. Aquí seguimos contando las verdades que nadie se atreve a decir y recordando que al final, el poder pasa, pero el amor permanece.